amor es leal, no se rendirá y nunca nos dejará. Tu amor es leal, no se rendirá y nunca nos dejará. Y es más grande que los montes frente a mí. Y es más fuerte que la muerte y su poder. Y es constante en la prueba y tempestad, pues tu amor es fiel, pues tu amor es fiel. Quizás algunos de ustedes vieron, hermanos, una película de dibujos animados. Se llamaba El Oso, porque de repente un león grande y viejo viene y quiere atacar a un leoncito pequeño. Y el leoncito, porque estaba huérfano, no tenía mamá, el osito queriendo defenderse, él lo que hizo es lo que había quizás una vez visto de su madre, levantó sus garritas así y lanzó un grujido que no se oía más que como un bebé. Y de repente en la cámara se amplía la imagen y el león viejo va retrocediendo espantado hacia atrás, como diciendo: el leoncito me asustó con su gruñido. Sin embargo, cuando la cámara se abre, había un gran oso detrás de ese osito pequeño. En otras palabras, el que había hecho huir al león viejo era al gran oso que estaba detrás del osito pequeño. Y una de las palabras que dice, que al final de esta escena, dice: te metiste con el cachorro equivocado. ¿Okay? Entonces, es lo exactamente, hermanos, o un parecido con lo que hoy vamos a estar estudiando de la palabra de Dios. ¿Vienen listos, hermanos, hoy? Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a estar allí estudiándolo, capítulo 18, versículo 6. Dice aquí, hermanos: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Está hablando de Ezequías. Y Jehová estaba con él, o sea, con Ezequías. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y nos dice que Ezequías comenzó su reinado en la parte sur de Israel, que era Judá. Era una tribu pequeña, pero él era rey en esa región de Judá. Comenzó a reinar cuando tenía ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía cuando Ezequías comenzó a reinar? Dice el texto, hermanos, cuando comenzó a reinar, versículo 2, tenía 25 años. Era un joven que entendió, se dedicó a servir a Dios a los 25 años. Hizo reformas en el pueblo, hermano. Restauró el altar de Dios, abrió las puertas del templo. Se empezó a quemar incienso en el templo del Señor. Empezó a haber adoración en el templo. Eso es lo que dicen los primeros versículos. Pasaron así, hermanos, 14 años de una relación tan hermosa con el Señor. Y el versículo 7 nos dice: y Jehová estaba con él. Durante esos 14 años de su vida siguientes, desde que él se entregó al Señor, dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía. Escuchen bien, hermano, en ese tiempo de adoración y de servicio y fidelidad a Dios, donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Me llama mucho la atención porque dice que donde quiera que él salía, él prosperaba.
Todo ese tiempo fue tiempo, hermanos, de bendición, de prosperidad en el reinado de Ezequías. ¿Y cuántos de nosotros estamos contentos, hermanos, que haya tiempo de bendición y queremos que no se acabe nunca? Sin embargo, llegó el tiempo de la crisis, 14 años después de comenzar a reinar, cuando todo iba bien, llegó el tiempo de la crisis. Y me importa mucho que nosotros entendamos hoy cómo actuó Ezequías en el tiempo de la crisis. Cómo trató, hermanos, los problemas que le vinieron encima. Y no eran problemas pequeños, eran problemas muy grandes, hermano. Me interesa mucho que entendamos nosotros cómo podemos manejar la crisis, porque Dios nos está mostrando aquí, hermanos, que va a llegar el tiempo en nuestra vida que va a haber crisis, que van a venir los conflictos, que van a venir los problemas, y a veces no sabemos a dónde ir ni qué hacer. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo manejar los momentos de crisis en nuestras vidas. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Hoy vamos a aprender cómo manejar la crisis de acuerdo a Dios. Porque hoy, hermanos, tenemos muchos terapistas, muchos programas, hermanos, incluso que son gratuitos para tratar las crisis. Y muchas veces no ayudan. Recuerdo una pareja que estaba buscando consejería pastoral porque su matrimonio estaba bastante destruido y ellos pagaron mucho dinero, hermanos, para arreglar el problema matrimonial a través de los terapistas. ¿Y saben qué? Al final, ¿qué sucedió? No es por desanimar a los que van con los terapistas. Al final, de todos modos, el matrimonio se destruyó. Porque no hay una seguridad que las terapias, hermanos, puedan arreglar los problemas. Yo le quiero presentar hoy cómo solucionar problemas, cómo arreglar las crisis. Porque diferentes personas actúan de diferente manera. Quiero ver, por ejemplo, en el caso de Ezequías, él, hermano, recurrió a Dios para arreglar su crisis. ¿Saben cómo trató el papá de Ezequías su crisis? Su dolor, su angustia. El padre de Ezequías, hermanos, hizo totalmente lo contrario. Usted puede encontrar esto en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 28. Miren lo que él hizo. Lo que muchas personas hacen, hermano, cuando llegan los conflictos, las angustias a sus vidas. Capítulo 28 del libro de Crónicas, versículo 23. Cómo el padre de Ezequías, hermanos, quiso solucionar su aflicción o su situación de crisis. Segunda de Crónicas 28, 23. El versículo 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, cuando vino el conflicto sobre su vida, dice el texto, hermanos, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Qué hizo? Versículo 23. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden bien, que fueron estos su ruina y la destrucción de todo Israel. Cuando el rey Acaz, el padre de Ezequías, hubo conflicto en su vida, ¿qué es lo que él hizo? Cuando llegó el tiempo que le apuraba, cuando llegó el momento, hermanos, de la aflicción, del dolor, ¿qué hizo el rey Acaz?
fue y adoró ídolos, diciendo quizás ellos me ayuden, y aunque al final dice esa adoración que él ofreció a los ídolos causó que pecara más contra Dios, y además dice el texto, hermanos, que esa adoración a los ídolos fue causa de su ruina de él y de todo el pueblo. Eso es lo que hizo el padre de Ezequías. Ahora, hermanos, ¿qué hace la gente hoy cuando está pasando problemas de crisis y de aflicción? Algunos se van a la droga. Otros se van, hermanos, al alcohol, queriendo arreglar la situación de crisis. Y después de ahogados, de borrachos, hermanos, se dan cuenta que el problema no pasó. Continúa allí con ellos. Otros hermanos acuden, hermanos, a los analgésicos. En medio del dolor otros se quitan la vida. Hoy vamos a aprender cómo tratar correctamente con el problema. Por eso Ezequías, hermanos, es el hombre que en cuyo corazón él puso su esperanza, su confianza en Dios. Vamos a regresar con Ezequías, hermano. ¿Saben qué hizo al principio cuando llegaron los problemas? Y yo quiero resaltar también este momento, hermanos, porque Ezequías le dio miedo, seguro que le dio miedo. Y miren, hermanos, el texto que dice que el versículo 14 del capítulo 18 de Segunda de Reyes. Cuando llegó el momento, hermanos, de la aflicción a su vida y las amenazas sobre su vida, dice el versículo 14 y 16. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Y dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Y entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey de Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Pregunta: ¿el rey Ezequías tuvo miedo? Cuando vino el conflicto a su vida, hermano, cuando vino el peligro a su vida, ¿tuvo miedo? Sí. Y digo que sí porque él pagó todo el tributo, 300 monedas de plata, hermanos, y oro. Era mucho dinero. Era mucho dinero. Y quiero que vean a Dios, hermano. Dios no se enojó contra Ezequías. Dios no le reclamó, aunque quitó, hermanos, todo el oro que había en el templo de Dios para darlo al enemigo. Dios nos permite, hermanos, caer a veces en momentos de aflicción, de angustia, y llorar nuestro propio dolor y tener miedo. Eso es lo que le pasó a él, hermano. Pero ¿saben qué? Él, hermanos, un día reflexionó y dijo ya al rey enemigo llamado Sennacherib, que significa su nombre, hermanos, malo o hijo del mal, le dijo al rey de Asiria: ya no te voy a pagar ni un impuesto de lo que tú me estás pidiendo. Ya no estoy dispuesto a pagar el tributo. ¿Y sabe qué significa eso, hermano? Significa que van a venir, lo van a atacar.
Es como decirle a la mafia: ya no te voy a pagar por tus cuidados, por tu protección. Y eso ha pasado, hermanos, en nuestros países, que los malos, para dar protección a los comerciantes tienen que pagar, ¿no es cierto? Tienen que pagar, hermano. Imagínense a Ezequías, hermanos, pagando tributo, todo lo que él ganaba tenía que darlo al enemigo. Pero él se hartó de esa situación. Él ya no quiso seguir pagando. ¿Sabe qué? Satanás, ya no te voy a seguir pagando el tributo. Y quiero que lean otros versos ahí, hermano. Quiero que vean este texto. El versículo 20. Cuando Ezequías se cansó, hermanos, le mandaron un gran ejército. Él en la mañana abrió sus ventanas para ver el sol. Y su casa estaba rodeada, su palacio estaba rodeado del enemigo. Y dice el versículo 19 y 20, hermanos. Dice así: y le dijo el Rabsacés, o sea, el enviado del rey Sennacherib, el rey malvado. Y Rabsacés significa, hermano, enviado del diablo o enviado del mal. O sea, que no le pongas Sennacherib a tu hijo, ni tampoco le vayas a poner Rabsacés, porque ese nombre no está bonito. Mira, decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza está en que te apoyas? Ese está en que te apoyas. ¿En qué estás confiando? Le dice, le manda un mensajero. ¿En qué te estás confiando? ¿Por qué no quieres seguir pagando el tributo? Se cansó Ezequías, hermano, de pagarle al diablo, hermanos, sus recursos que él tenía. Versículo 20. Dice aquí el versículo 20. Dice, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? El enemigo lo rodea, viene contra él, hermanos, y le dice unas palabras, hermanos, que son temibles. Empieza las palabras, hermanos, ahora a entrar en su mente y a llenarlo de miedo. ¿Qué es lo que le dice? ¿En qué confías? ¿En dónde pones tu confianza? En tus aliados, en tu Dios que te está apoyando. Está diciendo, ¿en qué te apoyas? Son palabras que llegan a la mente de Ezequías, hermano. Y el versículo 25, quiero que vean el versículo 25, hermano. ¿Acaso ha venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. El ataque se va haciendo más fuerte, hermanos. El ataque se va haciendo más temeroso, porque el enemigo le dice, a mí me envió ¿quién? Quiero que vean este texto, hermanos. A mí me mandó Jehová, y Jehová quiere acabar con ustedes. Quiere que yo los mate. Mira qué estrategia del diablo, hermano. Viene a tu mente, viene a tu corazón y te dice, Dios es la causa de todos tus males. Por causa de servirle a Dios, te ha venido pobreza. Por causa de servirle a Dios, estás como estás. Dios me mandó y Dios quiere que ustedes sean castigados, dice este hombre. ¿Han oído ustedes personas así, hermano? La razón de tus problemas es Dios. Y Dios nada tiene que ver con nuestros problemas, hermano. Somos nosotros los que nos metemos en problemas muchas veces. Porque Dios no te mandó que renunciaras al trabajo. Dios no te mandó que agarraras una deuda que no debías agarrar. Dios no te mandó que te casaras con una mujer que no debías casarte.
o con un hombre que no debías casarte. A veces culpamos a Dios, pero Dios nada tiene que ver con el problema. Ok, entonces el versículo 25 dice, si yo vengo contra ti, Ezequías, es porque Dios me mandó. Y mire, versículo 33, hermanos, más palabras de intimidación. Mire, estas palabras van a carcomer la mente, el corazón del rey bueno, hermanos. El versículo 33 y 35, dice aquí, hermano. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amac y de Arfab? ¿Dónde está el Dios de Salbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Versículo 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Ahora empieza el diablo a comparar. Mira, ¿a quién ha librado Dios? Y menciona los nombres de las ciudades amigas, hermanos, que Dios no los había liberado a ellas. Y tampoco dice, vas a liberar a Jerusalén. Dios no es el Dios que va a bendecirlos, dice aquí, hermano. Equivocadamente a veces pensamos, hermanos, porque el enemigo nos ha llenado la cabeza de ideas, hermanos, con sus palabras. Dios no es el que te prospera. Es tu trabajo el que te prospera. Dios no es el que te va a salvar. Es tu buena suerte, es todo lo que tú hagas con tu inteligencia lo que te va a salvar. ¿Acaso has visto? Empieza a comparar. ¿Acaso Dios te va a curar de esa enfermedad? Acuérdate de tu mamá. Tu mamá tenía cáncer, ¿a poco la curó? ¿No la tuviste que enterrar? A veces son palabras que llegan a la mente, hermanos, enfermándola, envenenándola. Palabras que escuchamos del diablo. Mira, tu esposo tiene diabetes. De eso va a morir. Y yo tenía un tío que era tan dulce que cuando se murió las hormigas era tan dulce así que se llenó de hormigas. ¿A poco Dios los salvó a ellos? ¿A poco vas a arreglar tus papeles de inmigración? Mira, a tu tío lo deportaron. Es lo que está diciendo el enemigo, que ¿a poco Dios te va a salvar? Mira todos los que no fueron salvados, mira tantos males que sufrieron, ¿a poco tú vas a ser diferente? ¿No has tenido esos pensamientos que vienen a tu mente, hermano? ¿A poco por ir a la iglesia, a poco por buscar a Dios, tú vas a ser diferente? El enemigo está envenenando la mente, hermano, de muchos hermanos. Y el enemigo, el diablo, es experto, hermano, en desanimar a la gente. No le dejes el tiempo a Dios porque Dios no paga. Tu trabajo es el que paga. Tu inteligencia es la que te saca adelante. Dios no te va a salvar. ¿Qué le dice en el verso 35, hermano? Jehová no va a salvar a Jerusalén. Dios no te va a ayudar a ti. Dios no te va a salvar a ti. Tú no vas a estar libre del quebranto. El diablo empieza a comparar todavía, capítulo 19, versículo 10, hermano. Dice aquí, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que he hecho a los reyes de Asiria, a toda la tierra, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Qué es lo que el diablo comienza a hacer, hermano? A compararte. No te engañe tu Dios, dice, no te engañe tu Dios. Ninguna nación ha sido liberada. ¿Por qué tú vas a ser diferente? Y te empieza a decir en tu mente, tú no vas a salir de esta enfermedad.
Como tus padres no salieron de esta enfermedad, tú no vas a vivir mucho tiempo, tú nunca vas a prosperar, tú nunca vas a ser bendecido, Dios no va a hacer la diferencia en tu vida. Son palabras que van llegando, hermano. ¿Qué es lo que te mantiene a ti, hermano, de pie y tu gozo alegre y entusiasta en la vida? Es lo que ganas, es tu patrón. Es como te está yendo en la vida, hermano. No es tu Dios, no creas que es Dios. Son palabras que llegan y autoengañan a las personas. Nosotros creemos quién es el que nos da el gozo y la felicidad, hermanos. Nuestro Dios, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Nuestro Dios es el que nos da, hermanos, la paz, la felicidad, el descanso, la bendición, la prosperidad. Es nuestro Dios, pero el enemigo dice, no es tu Dios. Y Dios no te va a librar. Ahora, hermano, el capítulo 18, verso 31. El diablo no, como no logra convencerte de regresar atrás, va a empezar a decir, hagamos alianza. Vamos a ponernos de acuerdo. El versículo 31 dice, hermano, 18:31. No escuchen a Ezequías. Ezequías, el buen rey, hermano, acuérdense. Porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo, ¿qué? Hagan conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid, de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo. Hagan conmigo paz. Que Ezequías no los engañe. Hagan conmigo alianza, dice el rey Senaquerib, el rey malvado. ¿Qué es lo que dice el diablo a la gente, hermano? No es tu Dios. Haz conmigo paz. Yo no soy tan diablo como ustedes creen. Hagan conmigo alianza. Hagan conmigo pacto. Yo soy, miren, hermano, el versículo que sigue es el verso 32, hermano. Quiero que vean esto. 18:32. Hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová lo librará. ¿Qué dice el diablo, hermano? Haz lo que yo te digo. Tu prosperidad viene de dónde, dice el diablo. Tu prosperidad viene de tu trabajo. Tu bendición viene de tu trabajo. Y esas voces las vas a escuchar en tu mente, hermano. No es Dios, dice el diablo, no es Dios el que te bendice, yo soy el que te doy. Ojalá pudiéramos escuchar a Dios, hermano. Ahora, ¿convencen a Ezequías? No. Y le manda cartas, hermano. Y le manda cartas. Lo manda por escrito. Capítulo 19, verso 14 al 16. El diablo no lo convence, le pone tantas cosas, pero el diablo no convence a Ezequías. ¿Y cómo lo va a amenazar ahora? Es más fuerte la amenaza, es más fuerte la crisis, hermano. Versículo 14. 19:14, dice así, hermano. Y tomó Ezequías la carta de manos de los embajadores y después que hubo, le mandaron todo eso por escrito, ¿verdad? Sabemos eso. ¿Qué hizo Ezequías, hermano? ¿Qué hizo Ezequías? Dice el texto, y subió a la casa de Jehová y la extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, te hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Quiero que vean esto, hermano. ¿Qué hizo el rey Senaquerib para asustar a Ezequías? Le envió cartas, ¿verdad? Le envió cartas, hermano. Cartas donde estaban todas las cosas que le iban a suceder si él no le pagaba el tributo. ¿Usted habrá recibido alguna vez alguna carta, hermano? ¿Ha recibido usted alguna carta del IRS? Donde le dicen que le van a embargar
si no paga a tal fecha? Me pasó a mí en el mes de junio, hermano. Le debía yo al IRS 516.32 centavos. Y no se me olvida, ¿no? Porque me llegó una carta, pero espantosa. 516.32. Si no pagas en 30 días después de haber recibido esta carta, te vamos a decomisar algunas cosas. Todos esos lugares donde venden, hermano, del Estado, es que se los han quitado, el banco se los ha quitado. ¿Ha recibido alguna carta de un banco diciéndole que le van a quitar su casa si no paga en 35 días? ¿Ha recibido la carta de divorcio, hermano? Y que usted guarda celosamente ahí en su mesita, ahí junto a la cama. Antes tenía la Biblia, ahora tiene las cartas que le manda. La carta de divorcio, la carta del abogado, la carta del juez, la carta de él, ex, que dice: no te voy a pagar ningún impuesto para tus hijos, no te voy a pagar el child support de tus hijos. ¿Ha recibido usted una carta de esas amenazantes del Bank of America? Por decir algo, ¿verdad? ¿Ha recibido alguna carta del banco Chase para decirle: te vamos a quitar la casa si en términos de 35 días no pagas y te van a hacer foreclosure? Son cartas amenazantes, hermanos, que llegan a tus manos, y tú ¿qué haces? Y aquí es donde vamos a aprender hoy, hermanos, qué hacer para que esto funcione a nuestro favor. ¿Qué hizo Ezequías? Mira lo que hizo Ezequías. Vino delante del Señor, y ¿qué hizo? Empezó a poner sus cartas delante del Señor. Empezó a ponerle todo, hermanos, al Señor aquí sus cartas. No porque Dios no supiera leer y que no supiera Dios lo que estaba haciendo. ¿Qué hizo Ezequías, hermano? Que si tú lo haces, hermano, vas a tener la bendición de Dios. Es la respuesta que tomó Ezequías. Le dijo: Dios, míralo. Mira lo que el rey de Asiria está diciendo, Señor. Que tú no eres Dios que puede salvar a tu pueblo. Dice que tú, Señor, no vas a poder ayudarnos. Dice que eres más fuerte que tú, Señor. Míralo, mira las cartas, Señor. Mira todo lo que este hombre me escribió. Eso es lo que hizo, hermano, Ezequías. Lo puedes llevar en tu mente, hermano. ¿Qué hizo Ezequías con las cartas de amenazas, las palabras de amenazas que le escribieron? Fue a la presencia de Dios allí y se las puso a Dios. ¿Creen que esto funciona? Pregunta para ustedes, hermano. ¿Creen que esto funciona? Que yo vaya a Dios con las cartas del IRS, del Bank of America, que el Bank de Chase, que del abogado, que del juez, hermanos, de las amenazas que vienen contra mí en forma de escritura, y le diga: mira, Dios, estas amenazas. Yo escuché a una persona que hizo esto, hermano, debía $6,000 al banco, al juez, perdón. Y estaba amenazada, hermanos, de ir a la cárcel por esos $6,000. Y le mandaban cartas de amenaza. Y ella dijo: gracias a Dios que escuché el mensaje y hice delante de Dios. ¿Y te parece ridículo, hermano? Que yo esté hablando de esto, diciendo: Dios, mira, todas las amenazas que hay, se las pones en las manos de Dios. Funciona, hermano. Y te voy a decir lo que dice aquí, hermano. Más adelante, mire, el versículo 21, hermano, capítulo 19, versículo 21. Cuando Ezequías hizo eso, hermanos, de ponerlo a la presencia de Dios, sus cartas, viene la respuesta del Señor. Y el Dios de Ezequías es el mismo Dios de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Pregunta: ¿el Dios de Ezequías no es el mismo Dios de nosotros? Mira lo que dice el texto. Versículo 21, Segunda de Reyes, capítulo 19.
Este es el mensaje del Señor en cuanto a Sennacherib. La Virgen hija de Sión te desprecia, se burla de ti. A tus espaldas la hija virgen de Jerusalén mueve la cabeza burlándose de ti. ¿Cuál es la respuesta de Dios, hermanos? Cuando tú vas ante el Señor con tus cartas y le dices, mira, Dios, las amenazas, las burlas, están hablando mal de ti. Que tú no puedes salvarme, que tú no puedes ayudarme. ¿Qué hace Dios? Este es el mensaje que le vas a dar. La hija de Sión, esta tribu pequeña te menosprecia. Se burla de ti. Y dice el versículo 22. ¿A quién insultaste y de quién te reíste? ¿Contra quién hablaste? Hablaste contra el Santo de Israel. Actuaste como si fuera mejor que él. ¿Contra quién se enfrenta el enemigo, hermanos, cuando toca a un hijo de Dios? Cuando toca a alguien que se reúne en la iglesia de Cristo en Gilcrest, ¿contra quién actúa Satanás? Contra Dios, hermano. Porque aquí le está diciendo, mira, tú te metiste con el cachorro equivocado. Te metiste con el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Te metiste en problemas. Porque yo soy el defensor de este pueblo. Cuando tú llevas las cartas, hermanos, cuando llevas tus cartas a Dios y le dices, mira, Señor, aquí están mis cartas. Estas son mis problemas. Estas son mis angustias. Esto es las preocupaciones que tengo. ¿Has probado hacerlo alguna vez, hermano? Dile a tu Dios. Escribe lo que quieras y preséntalo a Él. Sea cual sea tu crisis. Sea cual sea tu problema. Y quiero leerte el último ya para terminar. ¿Sabes cómo termina esta historia? Termina con el versículo 35, capítulo 19, verso 35, hermano. Esta es la historia de un hombre que se atrevió en su crisis, hermano, a hacer lo que nunca nadie había hecho. Dice aquí, hermano, a sus 39 años de edad, capítulo 19, verso 35. Y en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¿Cuántos mató el ángel de Jehová? Ezequías no tuvo que pelear porque dice, si tú peleas, le dijo Dios, yo no te voy a defender. Fue Dios el que peleó por él y dice que en la mañana habían tantos cuerpos extendidos sobre la tierra y muertos. Y dice aquí, hermano, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Antes quiero leerle el verso 28. Debido a lo furioso que estás contra mí, le dice Dios al rey de Asiria, y que he escuchado tus palabras arrogantes, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, y haré que regreses por el mismo camino por donde veniste. Tú no vas a tocar a mis hijos, le dice Dios. Te voy a hacer que regreses, te voy a llevar prisionero, no vas a entrar a la casa de mis hijos. Te haré que vuelvas por el camino de donde tú veniste. Ahora sí, hermano, leemos el versículo. ¿A cuántos mató el ángel del Señor? 185,000 personas, hermano. Soldados, pues. Y luego el versículo. Ese rey malvado, porque fue un rey malvado, hermano, sanguinario y cruel, se metió con Dios. Cuando se mete con un hijo de Dios, se metió en problemas. Dice aquí, hermano, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, Adremelech y Cerecer, sus hijos, lo hirieron a espada. ¿Qué hicieron sus propios hijos con él? Pregunta. ¿Qué hicieron sus propios hijos con él, hermano?
lo mataron. ¿Por qué? Porque se habían metido con el osito equivocado, con el hombre equivocado. Iglesia, hoy pasamos crisis, dificultades en diferentes áreas de la vida. Si yo me pudiera contar hoy todo, hermano, las áreas donde pasamos crisis, hermano, escribiríamos libros hablando de todos los sufrimientos que pasamos. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez, hermano? Cuando estemos rodeados, cuando estemos cercados por el enemigo. Es mejor, hermano, ir con tus cartas. Llévale a Dios tus cartas. Para terminar, hermano, mi hijo Juan Carlos, mi hijo mayor, de los varones, lo molestaba un chamaco en la escuela. Y entonces le digo a mi esposa, tenemos que ir a la escuela. Dijo, sí, tenemos que ir a hablar porque mi esposa es muy espiritual. Tenemos que ir a hablar con la directora, dijo mi esposa. Le digo, sí, pues vamos. Cuando llegué allá le dije a mi hijo, dime quién es el que te está molestando. Dijo, no, pues ese morenito ahí. Ajá. Y lo agarré de la mano. Allá sí se valían, en aquellos tiempos. Porque si lo hago aquí me meten en la casa. Le dije, con que tú andas molestando a mi hijo, Juan Carlos, y le has pegado a mi hijo. Dijo, no. Se le cambió la voz. No, yo no estoy molestando. Le dije, mire, la próxima vez que te veo que andas molestando a mi hijo, te la vas a ver conmigo. Y va a parecer como un accidente. Le decía. Dijo, sí, señor. Se cambió la plática. Y cada vez que empujaba a mi hijo, cada vez que trataba mal a mi hijo, le dije, ¿quieres que traiga a mi papá? Dijo, no. Se acabó el problema. Cuando Dios, hermanos, ve que nos maltratan o sufrimos, Dios, hermanos, siempre saldrá a la defensa de nosotros cuando nosotros hacemos lo que es correcto. Amén. ¿Qué te detiene ya? Lávate tus pecados, levántate y bautízate invocando su nombre. ¿Qué te detiene ya? Cristo a la puerta está esperando, ya quiere entrar. Hoy invoca su nombre, el nombre del Señor. El que invoque su nombre, salvo será. Arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús.